¿Cómo? ¿Me escucha el profe? Yo escucho bien. Sí, Listo. Ok. Manuel, Bueno, todo bien. ¿ya escucha bien? Sí, ya lo escucho. Ah, bueno, listo. Hay veces, muchachos, y hay, ve- De nada. hay veces, muchachos, haciendo acá un break cortico, hay veces cuando entran pareciera que no cogiera bien la sesión, entonces si hay veces no me escuchan o no ven, lo que hacen es que vuelven y salen y vuelven y entran, y hay veces se mejora así la conexión. Eh, ¿Por qué se debe? No lo sé, no lo tengo claro, pero sé que si lo hacemos así funciona. Listo. Pregunta, claro, de qué fue lo que hicimos para sacar la temperatura media. No, Vean, un mapa de elevación, voy a pintar este mapa más bonito para que no veamos esto como una radiografía. Listo. Para pintar un mapa de elevación digamos, de una forma más interesante, pueden utilizar la siguiente herramienta: Windows, análisis de imágenes, les aparece esta ventana. Les voy a mostrar esta ventana que es, y eso solamente lo que les va a mostrar es para cambiar simbología. Recuerden que la simbología ustedes la cambian clic derecho, propiedades, o cambian la rampa de color. Eso ya lo hemos mirado con los vectores, y en los raster no es diferente. Pero esta imagen en análisis lo que hace es que me permite ver esto, digamos, de una manera más natural. Entonces ustedes tocan su elemento que tiene el mapa de elevaciones, que se llama en este caso dem.tiv, y en la parte inferior donde está esta rampa de color, acá abajo hay un icono y le dan clic ahí. Este es el mapita de elevación, listo. Ahí lo están viendo, digamos, un poco más claro, qué es lo que está elevado y qué es lo que está más llano. Sí. Bueno, esto que están viendo, vuelvo y les digo, esta es la cordillera central, esta es la occidental y esta es la oriental. La pregunta que estamos haciendo es, venga, ¿cuál es la temperatura media en ese mapa en la zona andina? O sea, yo quiero saber la temperatura media en cualquier parte de este mapa. Para yo poder hacer eso, lo que debería hacer es que cada píxel, miren que cada píxel tiene un valor de elevación. Voy a poner acá el link. Miren que cada píxel tiene un valor de elevación. Voy a aumentar esta lupa. Denme un segundo que abra la lupa. Vean acá. Cada píxel tiene la altura, listo, o sea, un valor de elevación sobre el nivel medio del mar. Que estoy a los 2300 metros, que estoy a los 1400, que estoy por acá a los 36 metros, listo. Y me están diciendo que tengo una ecuación que es capaz de decirme a qué temperatura estoy si tengo la altura. Ejemplo, si tengo una altura de 36 metros, pues cojo 29 menos 0.061 por 36 y esa me da la temperatura media en el año. Entonces paso 36 metros, 26.41, perdón, 0. Menos 0.061 por 36 más 29.42. Esa es la temperatura cercana a la costa, 29 grados.2. Listo. Que si estoy en una parte más alta, entonces imagínense ustedes hacer eso píxel a píxel, si saben que tienen alrededor de 7000 columnas por 5000 filas. Serían aplicar la fórmula 7000 por 5000 veces. Es muchas veces. Eso es lo que hace el álgebra de mapas. El álgebra de mapas me permite a mí hacer operaciones algebraicas píxel a píxel y en función de las distintas operaciones matemáticas que conocemos.
sumas, restas, multiplicaciones, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, etc. Eso fue lo que hicimos. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a aplicar esa ecuación. 29.42 menos 0.0061 por el mapa que tiene las elevaciones. ¿Quién es? DEM. Ese resultado que me está arrojando es un mapa de temperatura media anual. ¿Para qué? Para cada píxel de todo ese mapa. Eso es lo que hicimos. ¿Cómo? Es decir, los mapas de siempre lo que se dan son la elevación. Pues es lo que ellos quieren. Un DEM traduce literalmente Digital Elevation Model. Entonces es un modelo digital de elevación y lo vamos a conocer con dos nombres: o DEM, que es el acrónimo en inglés, o MDE, modelo digital de elevación, y siempre traen por defecto la elevación. Listo, esa es la forma como vamos a modelar el terreno. Por esto no se preocupen por ese significado, que ese es parte del contenido de raster, sino que inicialmente lo que vemos son las funciones, después vemos las aplicaciones. Listo. Bueno, vamos a ver más aplicaciones que permite hacer las otras herramientas. Un mapa de calor. ¿Qué es un mapa de calor? Yo creo que los que ven fútbol saben que es un mapa de calor. Acá incluso tenemos un compañero, a Manuel nos puede explicar qué es un mapa de calor. ¿Lo han visto en los análisis de fútbol o no? Es los jugadores. Es por donde más ha pasado el jugador, ¿cierto? O por donde más se mueve. Un mapa de calor es eso. Un mapa de calor es una función de densidad. ¿Qué es una función de densidad? Es un mapa que nos está mostrando en qué partes se repite más ese elemento. Entonces un mapa de calor puede ser por donde más pasa un jugador, o donde más hospitales hay, o cuáles son las zonas donde hay más tráfico. ¿Qué es lo que normalmente vemos? Vemos siempre unos valores numéricos más altos, que normalmente los pintamos con colores cálidos, y unos valores numéricos bajos, por ejemplo ceros, y los pintamos con colores fríos. ¿Qué nos ayuda a eso a entender? En qué zonas hay más de algo. Entonces, ejemplo, ¿qué es lo que hacen en el fútbol? Lo que cogen es la posición del personaje y lo vuelven puntos. Y para cada segundo ponen el punto del jugador donde estuvo. Y se dan cuenta, si lo vuelven un mapa de densidad, cuál es la zona que el personaje normalmente transita. Una aplicación de eso, pues es este ejemplo. Vamos a hacerlo. Vamos a utilizar una herramienta que se llama kernel, pero puntos de densidad está acá. Se las voy a mostrar. Les amplío la imagen. En Spatial Analysis está con una herramienta que se llama Point Density. ¿Listo? Con esa herramienta nos vamos a poder ver cuáles son las zonas de Medellín donde hay mayor oferta hospitalaria y clínica. Entonces, ¿qué vamos a tener que utilizar? Vamos a utilizar las clínicas y hospitales que hay en Medellín. ¿Listo? Y vamos a ver qué es lo que nos genera eso. Entonces, voy a cargar el dato. Voy a generar un nuevo data frame. Sí, definitivamente el computador mío hoy está en modo coronavirus. ¿Cómo? ¿Dónde está Raster Calculator? Raster Calculator está acá. Recuerden que todas las funciones o todos los procesos de análisis raster están en Spatial Analysis Tool. Por acá abajo dice Map Algebra y acá dice Raster Calculator. Listo. Bueno. Puntos de interés. Voy a sacar solamente las clínicas y hospitales. Pues,
No la voy a sacar, los voy a seleccionar solamente. Listo, estas son las clínicas y hospitales. Y voy a utilizar la herramienta Point Density para que miremos que es un mapa de densidad. Lo voy a hacer con puntos de interés. Señora, perdón. Profe, es que de un momento a otro se queda como la pantalla quieta y no veo qué es lo que hace. No sé por qué está lento. ¿Me está hablando quién, Melissa? Sí, profe. Puede ser el internet, Melissa. Si la pantalla se le queda congelada, me dicen y yo paro un momento, listo. Bueno, profe, gracias. Me van diciendo y lo vamos. Y además, si necesitan que repita, volvemos y repetimos, listo. Bueno, ¿dónde lo vamos a guardar? Entonces, pongámosle .05.tiff. Este campo de poblaciones, si yo quiero ponerle a cada punto, digamos, un mayor valor. Entonces, ejemplo, si estuviéramos hablando de las paradas de un jugador, estaríamos diciendo, venga, acá se quedó 1 minuto, acá se quedó 30 segundos. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de densidad de vehicular, podríamos estar hablando, venga, este señor es transporte público, entonces tiene tantos pasajeros, este tiene 3 pasajeros, este tiene 2 pasajeros. Esto lo que permite es generar más peso. Yo voy a decir que cada hospital vale por 1. Listo. No hay un hospital más grande que otro en este caso del ejercicio. Y lo que le voy a dar es un tamaño de celda. Le voy a poner que me ponga a 100 metros de tamaño de celda de salida. O sea, más o menos, un poquito más grande que una cuadra. Y esto que me está pidiendo a mí acá es que el análisis lo hace cada cuánto. Lo hace tipo mapa, lo hace tipo celda, con radio, etcétera. Listo, lo está haciendo de manera circular a partir de unidades del mapa para 750 metros. Podemos dejarlo como estaba, simplemente lo voy a dejar en números redondos. Profe, ¿y la celda sería para qué? No, es cómo utiliza las unidades. Si yo le digo que lo haga por celda, ya no va a coger 750 metros, que es la unidad que estamos manejando, mire que estamos hablando de metros, sino que va a coger 750 celdas. Y si la celda estamos hablando que son 100 metros, o sea que me va a coger 75.000, perdón, metros. Ya eso es mucho. ¿Listo? Profe. Sí. Profe. ¿Cómo se llama la revista? Se llama Point Density. Venga, utilicémosla y repetimos el proceso, ¿listo? Ok. Entonces mire lo que hizo este señor. Si se lo pinto con los colores que conocemos de los mapas de calor, vamos a ver algo similar. Estas zonas son las zonas donde más hospitales hay en Medellín. Si yo prendo los puntos, pues es muy claro que es la zona donde hay más puntos, ¿cierto? ¿Qué está representando? Valores numéricos, de 0 hasta cuántas veces repiten en esa zona hospitales. Hay celdas donde pueden haber 22 ocurrencias de ese fenómeno, que son que haya un hospital. Listo. Vuelvo y repito cómo funciona la herramienta entonces. Miren pues la pregunta, miren que la pregunta es muy sencilla. La pregunta dice, ¿cuáles son las zonas de Medellín donde hay mayor oferta hospitalaria y clínica? Listo. Miren que esta es una pregunta muy complementaria al punto, por ejemplo, que habíamos tratado en el último taller. La diferencia es que acá no estoy hablando cuál es el hospital, sino acá cuál es la mayor oferta hospitalaria. Listo, donde hay mayor ocurrencia de hospitales y clínicas. Lo que hicimos fue, vuelvo y comienzo, vamos a sacar los hospitales.
selección, tabla de atributos, las clínicas. Voy a sacar solamente las clínicas. Data, export data. Hasta acá lo sabemos hacer. Modelador no, estamos hablando de evaluaciones tampoco, taller de hoy. Solución. Vamos a ponerle estos hospitales. Hospitales. Sí. Acá tengo los hospitales para Medellín. Listo. Uno podría responderlo pensando en que esta es la zona que tiene mayor oferta, pero ¿qué tales son las otras? La respuesta más clara es un mapa de densidad, porque me permite a mí decir cuántas veces ocurre ese evento. ¿Listo? Ingreso la capa. ¿Están viendo bien las letras? Ingreso la capa. Puedo ingresar un campo para darle peso al análisis. ¿Dónde lo voy a guardar? ¿Cuál es el tamaño de celda de salida? En este caso tiene 50 metros. Podemos dejarlo en los 50 o en los 100 metros de ahora. ¿Cada cuánto va a ser el radio? Tiene cada 400. Ahorita hemos puesto cada 700, me parece. ¿Y esto cómo funciona? Él va a buscar los vecinos a partir de un círculo, o sea, se para en una celda y hace un círculo alrededor. ¿De cuánto? De 500. ¿Qué? Unidades. Las unidades del mapa son ¿qué? Metros. Entonces, se para cada 100 metros, hace un radio de 500 metros, busca los hospitales y pone el valor que encuentra de recurrencia. ¿Listo? Y ese mapa lo que nos da es esto. Un mapa donde tenemos valores más altos donde hay mayor recurrencia y valores más bajos donde hay menos recurrencia. Listo. El mapa de calor normalmente lo pintamos siempre en tipo semáforo, de verdes a rojos. Ese es el color más típico con que normalmente lo hacemos. Y sabemos que en Medellín está la zona de mayor recurrencia hospitalaria. Claro, muchachos, ¿cómo funciona la herramienta? ¿A alguno le queda alguna duda? Vamos a ver. Profe, ¿por qué es que le cambia el tamaño a la celda? No sé si es mi internet, pero puede ser eso. Un segundo, ¿quién me preguntó? Juan Pablo. Sí, profe, yo. Sí, Juan Pablo, dame un segundo. Derlis, recuerda, sal y vuelve a ingresar a ver si de pronto se soluciona el problema. La herramienta se llama Point Distance. Point Density, perdón. Bueno, y Juan Pablo, ¿por qué se le cambia el tamaño a las herramientas, al radio? Sí, profe. No, lo cambié nada más por jugar con el tamaño del radio, pero la pregunta suya es importante en esto. Si yo pongo un radio muy grande, pues lo que voy a terminar abarcando son todos los puntos, ¿cierto? Pero si tomo un radio más pequeño, lo que estoy analizando son porciones más pequeñas del mapa. ¿Qué radio uno debería utilizar? El radio que está uno dispuesto a analizar. Ejemplo, si usted lo que tiene claro es que la densidad de hospitales o un hospital tiene una influencia, por ejemplo, de 1 kilómetro, pone uno un área de análisis, digamos, de 1 kilómetro por cada celda. Listo. Ese es como el criterio realmente. Ejemplo, cuando estamos hablando de los gimnasios de Medellín, que tenían una distancia de 1,5 kilómetros, pues uno pondría entonces un radio de búsqueda de 1,5 kilómetros. En las herramientas de densidad normalmente lo que hacen las personas es que juegan con el tamaño del radio varias veces hasta encontrar un mejor resultado. Listo. No hay, digamos, que una regla clara para ello.
Bueno. Pero entonces el mejor resultado es que El mejor resultado es el que me represente a mí, sea capaz de contrastarme la respuesta que yo quiero. Por ejemplo, ¿cuál es la zona de Medellín que mejor tiene, digamos, oferta hospitalaria? Les voy a mostrar. O sea, que el más pequeño radio mejor. No necesariamente. Les voy a mostrar, por ejemplo, un radio más. Bueno, tenemos uno de 750, que es el que está abajo, vean. Sí. Este de abajo es de 750, ¿sí lo ven? Y este que está arriba es de 450 o de 500. ¿Listo? Mire que este señor es capaz, si yo lo amplío más, pues termino cogiendo más datos y aparentemente mi zona, mi oferta es más amplia. Pero si yo lo restringo a un área más pequeña, pues me voy a empezar a reducir esa área de aferencia. ¿Qué es realmente lo correcto? Pues realmente la zona de aferencia o la zona de oferta, pues que sea capaz de cubrir cada elemento. Listo. Eso mejor dicho, si usted coge un mapa de un jugador de fútbol y le pone un radio de 200 metros, está cogiendo toda la cancha, entonces toda la cancha le aparecería en rojo. ¿Sí entienden la analogía? Sí. Entonces se juega un poquito el tanteo. Bueno, esa es la pregunta del mapa de calor. Ahora sí, les dejo una tarea. ¿Dónde propondría usted mejorar la oferta artística de la ciudad? Obviamente estamos hablando de Medellín, utilizando la información contenida en sitio de interés. ¿Cómo pueden hacerlo? Le dejamos de tarea para lunes. Esta le dejamos de tarea para lunes, ¿listo? Bueno, continuemos con mapas de distancia. ¿Qué son mapas de distancia? Recuerden que cuando hablamos de vectores, cuando hablamos de distancia que es menor a, por ejemplo, o que esté dentro de, estamos hablando de herramientas que era el buffer, ¿listo? Y el buffer tiene una característica bien interesante, que el buffer, vamos a poner acá una herramienta, buffer. Recuerden que el buffer tiene una característica bien interesante, es que el buffer analiza a partir de un elemento hasta una distancia que yo ponga específica. ¿Listo? Espérenme un segundo que están copiando al grupo, ¿cierto? No. Que es una distancia específica, ¿listo? Eso digamos que es interesante, pero también es un poquito limitante, porque yo si quisiera tener la distancia a 15, a 25, a 35 y así hasta que, digamos, hasta que pueda hacer el área de análisis, se volvería n veces el proceso para repetirlo. Con raster pasa algo bien interesante. Resulta que las herramientas raster tienen una ventaja grande en cuanto a las funciones de distancia. ¿Por qué? Porque lo que empieza es acumular la distancia de celda a celda a medida que se aleja. Ejemplo, vean esta matriz que está acá. Esto, por ejemplo, es una localización 1, puede ser un predio, o sea, un rectángulo, un polígono, un vector. Y esto puede ser un punto, otra celda identificada como 2. Entonces miren que si yo me empiezo a alejar hacia acá, me alejo una celda. Si me alejo hacia acá, me alejo 2 celdas. Si me alejo hacia acá, me alejo 3 celdas. Y las celdas implícitamente tienen la distancia, porque nosotros sabemos cuál es el tamaño de celda. Entonces si yo multiplico esa cantidad de celdas por la distancia o por el tamaño de la celda, pues voy a tener la distancia. Y eso se hace acumulado de una manera perpendicular a todos los objetos de análisis. Eso es una función de distancia. ¿Por qué le decimos a ella distancia euclidiana? ¿Quién sabe por qué?
¿O por qué decirle euclidiana? ¿Qué es una relación euclidiana? Porque son puntos, ¿Por qué qué? porque son punticos, pues, puntos rectos o Una relación euclidiana de un objeto con respecto a algo es una relación, digamos, perpendicular. O sea, que las distancias todas se toman de una manera perpendicular al elemento. Entonces, la distancia medida en este punto es la distancia en línea recta a ese elemento. Eso significa euclidiana, que siempre es una medida perpendicular a la dirección de ese elemento. Listo. Entonces son medidas siempre en línea recta. Para que entendamos el ejemplo, para que entendamos pues qué es la función de distancia. Miren esta pregunta. Vamos a utilizar el mapa de ciclorrutas y vamos a utilizar la herramienta Euclidean Distance de ARMAP para saber cuál es la distancia de cualquier punto en la ciudad a la ciclorruta más cercana. O sea, cuál es en la ciudad de Medellín, si me paro en cualquier punto voy a saber cuál es la distancia más cercana a una ciclorruta. Entonces, hagámoslo. Voy a crear otro nuevo data frame y voy a agregar ciclorrutas. Vean pues, todas estas son las ciclorrutas de Medellín. Acá hay ciclorrutas que están construidas, otras que están en proyecto y otras que finalmente están apenas en construcción. Bueno, la herramienta distancia euclidiana, y vamos a ver si han cogido algo implícito en las herramientas. ¿Qué nos va a pedir? Bien, nos va a pedir cuál es la información de la cual va a partir, que es quién, ciclorrutas. ¿Dónde la vamos a guardar? Voy a guardarla como .06. Me dice que opcionalmente yo le puedo decir que me analice una distancia máxima. O sea, todo lo que esté por allá lejos de 1,5 kilómetros no me lo analice. Podemos ponérselo. Yo en este caso no se lo voy a poner, lo voy a dejar así. Y miren que hay una pregunta siempre recurrente que nos pide todas las herramientas de análisis raster. ¿Es cuál? ¿Cuál es el tamaño de celda del elemento que yo voy a generar? Listo. Le voy a pedir que me genere tamaños de celda de 100 metros. Y si yo quiero hacer un mapa de dirección, lo voy a dejar así solamente. Miren lo que hace este señor. Es un mapa muy colorido, pero miren lo que está acá a la izquierda. No sé si alcanzan a ver los números. Ahí lo están viendo. Y mire lo que está diciendo, vean. Todo lo que es amarillo está de 0 a 1800. Lo que es este amarillo que llamamos mostaza es de 1800 a 3700. Después ese naranja es de 3700 a 5000. Y ahí ya vienen los rosados y los morados. Listo. ¿Qué es esto? Estos son valores de distancia. Miren estos 1800 metros. Un punto de acá hasta acá son alrededor de esos 1800 metros que me están pidiendo. Listo. Hasta acá me están hablando de alrededor de esos 3700. Vean el valor arriba, ¿sí lo están viendo acá? Hasta el naranja estamos hablando que son los 5600 metros aproximadamente. Listo. Y así a medida que me voy alejando. O sea que esto lo que me está resolviendo es que a partir de este elemento cada celda va teniendo un valor de distancia y yo puedo saber entonces en cualquier celda a cuánto estoy de una ciclorruta. Si me paro acá, pues estoy viendo que estoy a 3000.
a 3.200 metros. Si me paro por acá, estoy a 4.900 metros. Si me paro por acá, estoy a 10.000 metros de una ciclorruta. Claro es que es una función de distancia. ¿Qué es entonces una función de dirección? ¿Qué es una función de dirección o de Euclidean distance? Ya acá no me va a decir la distancia, sino que me va a decir si yo me muevo de manera perpendicular a dónde llego, a cuál es el punto más cercano donde llego. Entonces, por ejemplo, miremos esta pregunta. Bueno, entonces hagamos el mapa de dirección con esta con la ciclorruta, no, hagámoslo con los hospitales. Vamos a saber si estoy en cualquier parte de Medellín, en línea recta, si me moviera, a cuál hospital debería irme. Listo. Entonces utilicemos la herramienta. ¿Dónde están las herramientas de distancia? Se las muestro. Distancia, análisis espacial, distancia, y acá está Euclidean distance, Euclidean direction. Entonces voy a hacer Euclidean direction para que miremos qué es lo que nos da el mapa de direcciones. Hospitales. Listo. Voy a guardarlo como punto 9, punto 7. Y voy a hacerlo con tamaños de celda de 50 metros, o sea, la mitad del tamaño de celda anterior. ¿Listo? Y ok. Miren lo que hace ese señor. Miren que tiene algo bien interesante. Voy a apagar las ciclorrutas para que veamos esto, y voy a apagar esto. Esperen un segundo. Igualmente tuvo que meter la capa de hospitales solamente, ¿cierto? La capa de hospitales nomás, sí. Espérenme que estoy intentando para que veamos bien, pues con un buen zoom. Ahora sí. Entonces miren lo interesante. Vamos a ponerle ese color a esto negro para que lo veamos mejor. Miren que cada punto negro es un hospital. ¿Qué es lo que nos dio entonces? Nos dio un mapa donde cada esquina es un valor, o cada color está representado por una dirección más bien. Miren que dice, el rojo es norte, el cian es sur, el azul oscuro es oeste y el amarillo es este. Miren que si yo me paro en el amarillo, por ejemplo, que es este, ¿qué es lo que le está diciendo? Si yo estoy acá en cualquier punto amarillo, la manera más rápida, en línea recta, para llegar a un hospital es hacia el este, y llego a este punto. Si estoy en este punto, pues hacia el sur, y llego a este. Si me muevo un poquito, pues entonces ya me voy más fácil para el este y llego más fácil a este. ¿Qué es lo que hace él? Entonces busca también esas distancias medias y empieza a repartir de celda a celda, a partir de direcciones, cuál es el punto más cercano. Y lo que está indicando es la dirección al punto más cercano en línea recta, o sea, en una función euclidiana. Entonces me muevo hacia el norte, me muevo hacia el sur, me muevo hacia el este o me muevo hacia el oeste. Y los otros colores son las diagonales. ¿Listo? O sea que analiza las 8 direcciones de la celda. ¿Claros? ¿Les queda claro qué es el mapa de direcciones? Pero no pensaba usar ese video de YouTube. Claro. Claro que lo monto. Me dice, termino acá y lo monto. Listo, bueno. Sigamos con el. Uy, yo tengo acá abierto otra herramienta. ¿Cuál es? Bueno. Funciones de extracción. ¿Qué son funciones de extracción? Las funciones de extracción.
segundo me paso para acá. Las funciones de extracción lo que permiten es eso, extraer porciones de un raster. Ejemplo, tengo un mapa completo gigante de todo Colombia y lo que necesito es solamente sacar mi área de estudio, que es Medellín. Acá las funciones de extracción se vuelven bien interesantes, porque a pesar de que en vector no hacíamos casi extracciones, solamente hacíamos datas por data y lo que hacíamos era, digamos, selecciones, acá en los rasters se vuelve muy importante definir muy bien el área de estudio, porque como se han dado cuenta, los valores de raster empiezan a pesar mucho, entonces empiezan, digamos, a restringir la capacidad del computador. ¿Listo? Entonces es muy normal hacer extracciones. Las extracciones, ojo que acá hay una aclaración importante. Hay un símil con respecto a los vectoriales, es como cuando hacíamos el clip. Entonces lo que hacemos es que cogemos una capa de muestra o unas coordenadas y a partir de eso sacamos parte de la información. Vamos a hacerlo. Ejemplo, teníamos por acá un mapa de elevación de toda la zona andina, que era este, ¿cierto? Medellín es solamente este pedazo. Vamos a darnos cuenta dónde es Medellín y vamos a sacar solamente el mapa de elevación de Medellín, no vamos a sacar nada más. Uno bien liviano puede ser este liviano. Denme un segundo que cargue el mapa, por favor. Entonces este mapa que está acá pequeño, o este punto arriba, es Medellín. Listo. Vamos a acercarnos a él. ¿Cómo sé que es Medellín, muchachos? Ya he visto tantas veces estos mapas que por eso sé que es Medellín. Entonces no se asusten porque no lo vean. Este es mi quehacer diario. Listo, entonces vamos a sacar todo esto que es solamente Medellín. ¿Dónde están las funciones de extracción? Se las muestro. Análisis espacial, cerramos distancia y acá abajo análisis por extracción. Y entonces van a decir, bueno, hay un montón de extracciones. Todo depende de lo que ustedes quieran hacer. Ustedes pueden extraer por un círculo, pueden extraer por atributos, comúnmente no la utilizan. La más utilizada puede ser extracción por una máscara. ¿Qué es una máscara? Tengo, por ejemplo, un shapefile, por ejemplo un polígono, y lo puedo sacar por ahí. Entonces, a partir de este polígono sáqueme el raster. Puedo hacerlo por puntos, entonces sáqueme los valores para cada punto, por un polígono, por un rectángulo, por muchos valores a puntos o valores a un punto. ¿Listo? Vamos a utilizar un rectángulo para ver cómo funciona y utilizamos también una máscara. Entonces miren cómo funciona esto. Un rectángulo. Entonces, Señor. pero yo tengo una pregunta. Cuando uno hace el corte por máscara, ¿cómo quedan viendo los bordes? Pues así como del mismo tamaño de píxel que queda el raster. Eso es importante, sí. Cuando ustedes hacen una extracción, no están redefiniendo el tamaño de celda. Entonces lo que hace es que saca todo lo que esté por dentro del punto del medio de la celda. O sea, el centroide de la celda, todo lo que esté por dentro de ese polígono lo saca. Entonces el borde se va a ver pixelado, el borde no se va a ver como un polígono. Ya, mejor dicho, ya vamos a hacer esa segunda opción para que veamos cómo queda el borde. ¿Listo? Entonces miren, yo puedo sacar la extensión poniendo las coordenadas. Por ejemplo, esta coordenada superior la voy a poner en la 1200, en la 1200. Entonces, voy a aumentar otra vez la imagen. Ahí lo están viendo. Un segundo, muchachos. Sí, ahí lo están viendo.
1.200.000. La parte inferior del mapa estamos en 1.155.000 más o menos. 1.155.000 La parte izquierda me toca otra vez reducir el mapa. Estamos hablando de alrededor de la 794.000. ¿Dónde estoy viendo esos números? Pues estoy poniendo el mouse por acá y veo el valor acá abajo. Listo. Los estoy cogiendo aleatorios, completamente aleatorios. Voy a poner .08, .10. ¿Qué voy a extraer? Todo lo que está adentro. Entonces inside. Y ok. Miren que no hay nada más, no hay algo diferente. ¿Por qué no nos pide el tamaño de celda? Porque él está extrayendo algo que ya tiene un tamaño de celda. Entonces lo va a extraer tal cual lo tiene allá. Listo. Vamos a apagar este mapa que está acá. Y miren lo que hice. Extraje un tamaño. Ah, bueno, me confundí por lo que veo en un punto inferior. Me faltó un 0 por lo que veo, que cogí todo el punto hacia abajo. Puede ser que me equivoqué en un 0. ¿Listo? Y lo que hice fue extraer el mapa. Voy a utilizar una máscara para que vean cómo lo puedo hacer a través de una máscara. Límite comunas, esto está en qué sistema de coordenadas. WS, denme un segundo a ver si el otro está en otro sistema de coordenadas mejor. Sí, señor. Miren la otra manera de hacerlo, que es de pronto la más óptima. Lo que pasa es que no siempre uno tiene un polígono para extraer. Extracción por máscara. Y acá le resuelvo también la duda de una vez a David. ¿Cuál es el raster de entrada? El DEM. ¿Cuál es el raster de salida como máscara? Límite comunas y corregimientos. Y vamos a guardar esto como punto 09. Esta era la duda tuya, creo, David. O sea, apaguemos esto y apaguemos esto. Miren lo que hizo. Sacó solamente para el polígono. Uno lo ve como si fuera redondeado, pero si nos acercamos a las esquinas nos vamos a dar cuenta que son pixeladas. Esa era la pregunta, David. Sí. Y lo específico de la pregunta se la resuelvo con esto. Todo lo que está por dentro del punto del centroide lo coge. Mire que hay otras esquinitas que están por dentro del vector que no las coge. Listo. Voy a ponerle esto transparente y amarillo. Listo. Mire que hay unos puntos que como no está cogiendo el centro de la celda, no la coge. Pero si coge el centro de la celda, lo mete. Listo. Mire por ejemplo este caso. Eso es una pregunta importante. Realmente interesante. Bueno. Eso es la extracción de elementos. Otra cosa interesante de los raster, que yo creo que lo han visto. Si no, clic derecho propiedades. Si yo quisiera saber, por ejemplo, la elevación media, la altura media de todo este raster, tengo dos maneras de saberlo. ¿Cuáles son? ¿Cómo pueden saber cuál es la elevación media de ese raster? O más bien, hay tres formas de saberlo.
quién se le ocurre una idea? Si usted le preguntan por el municipio de Medellín, ¿cuál es la altura promedio en el municipio de Medellín? ¿Cómo lo resuelven? Acá tiene el mapa de elevación. Dígame qué podría ser. Andrés, ¿alguna idea? Calculador. Natalia, deme un segundo que ahorita está apuntando a Natalia. Ya te respondo la pregunta, Natalia. Con la calculadora no, porque la calculadora lo que hace es que opera píxel a píxel. Entonces, y mire que yo lo que necesito operar es todos los píxeles. Como decir, sumar todos los píxeles y dividirlo por la cantidad de píxeles, no. Eso sería si lo fuéramos a hacer a mano. Tendría que coger píxel a píxel, sumarlos y después dividirlo por la cantidad de píxeles que yo sumé. Profe, entonces por estadísticas. Puede ser por estadísticas. Por acá hay una función que se llama zonal y hay una que se llama zonal statistic. Esa es una manera de hacerlo. Para los que no vieron las estadísticas, por acá creo que esa es la que me está hablando Natalia. Zonal statistic. Esa es una manera. Segunda manera de hacerlo. Ya la vamos a hacer por ahí y la hacemos por acá. Yo puedo preguntarle a ese raster con los datos que tiene, cuál es el valor medio de esos datos. Si le dan clic derecho, propiedades, miren los datos que nos va a ofrecer. Vea. ¿Cuál es la información del raster? Vea. Número de filas, número de columnas, tamaño de celda, cuánto pesa, qué formato, cuántos bits por píxel, etcétera. Si bajamos, sigue dándonos información. Si vemos el stem, nos dice, venga, esto va desde la coordenada norte en tanto hasta tanto. En el oeste van tanto y hasta el este van tanto. Listo. Además nos dice, vea, el sistema de referencia espacial que usted tiene es Magna Colombia Bogotá. Listo. Es proyectado, etc. Pero por acá hay una que dice estadísticas. Y acá les hago una aclaración que es muy importante. Las estadísticas son ¿de quién? De todo el raster. Si yo el raster hago una extracción, puedo tener, en este caso, las estadísticas de esa extracción que hice. Pero si yo voy a mirar estas estadísticas del DEM anterior, el valor es muy diferente. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles estadísticas nos da? Vea, el valor mínimo de altura en Medellín son los 1158 metros sobre el nivel del mar. Seguramente es en el contacto o en la zona norte con Bello. Listo. La parte más alta debe estar seguramente cercano por Santa Elena o por allá por Boquerón, 3138 metros. Y la altura media en lo que es el municipio de Medellín es los 2060 metros sobre el nivel del mar. Listo. ¿Cuánto normalmente decimos nosotros cuando nos preguntan Medellín a qué altura está? El más conservador dice que está a los 1400 metros y el que da un valor más alto dice que está en los 1700 metros. ¿Aló? Escuché un sonido raro. Muchachos, claros. Listo, entonces esta es una manera de tener la estadística. Si yo miro, miren que si yo voy a mirar el otro valor, el del DEN original, y el DEN original me va a dar otros valores distintos, porque es de todo el raster que yo tengo. Entonces, estadística, el valor medio en esa zona andina es de los 967 metros sobre el nivel del mar. Y el mínimo que encontró son menos 32.000 metros por debajo del nivel del mar. Significa que ese es un valor que no es coherente, es un valor malo, ¿cierto? Y el valor máximo son 17.000 metros. Pues yo creo que también es un valor malo, porque ¿a cuánto está el Everest? ¿Cuál es la altura del Everest?
A ver, ¿quién adivina? Está entre los 8.000, ¿no? 7.000, 8.000, ¿no? Está por encima de los 8.000, creo. Está creo que por encima de los 8.000. No, ya me dio, pero... Altura Everest. Yo creo que como 8.800. 8.848. Eso es muy por debajo de los 17.000, o sea que ese valor máximo también está raro en esa información. ¿Listo? Bueno, ¿dónde está el punto más alto en el mapa de Medellín? ¿Cómo pueden saberlo? ¿O qué alturas en este mapa de Medellín están por encima de esos 3.000 metros? ¿Cómo lo hacíamos? Melissa perdió la conexión. Elisa perdió la conexión. Ay, pero la pregunta es que no me vuelvo a conectar. Me perdí. ¿Dónde estás, Melissa? ¿Dónde quedaste? Que ni siquiera me está apareciendo la pantalla. Dele un momentico mientras que de pronto le carga. Voy a dejar de compartir y vuelvo y comparto. Por acá me están haciendo una pregunta, David. Equidistancia. ¿Por qué la pregunta de equidistancia? No, profe, sino que era cuando tú estás diciendo que era lo de Euclidiano. Ah, bueno, no, recuerden que la relación euclidiana es una relación en línea recta, perpendicular a cualquier objeto, ¿listo? Y Natalie por acá me está preguntando por qué hay dos norte. ¿En dónde, Natalie, lo viste? A ver si... En el dirección. Profe, creo que fue en el punto 6. Ah, ya, en el direction, acá. Pero por los grados, ¿no? Que exactamente, vean, el Euclidean Direction lo que hace es que realmente divide en grados, empieza de arriba y en sentido normalmente empieza abajo, hacia abajo, y empieza en sentido horario, o sea, este es 0 grados y empieza hasta los 360 grados, listo. Y lo que hace es que dice, vea, de los 0 a los 22.5 es norte, pero también de los 0 o los 360 grados a los 337.5 es norte. O sea, esto sigue siendo norte. Ya entendí. Pero lo que está haciendo realmente son números. Recuerden que lo que nosotros vemos en colores son números. Si yo le quito la simbología, lo van a ver como si fueran círculos que van disminuyendo su color. Venga, para que lo vean cómo se ven de interesante si lo hacemos con un stretch. Miren así, esto se ve súper psicodélico. Listo. Y es que empieza en 0, va subiendo en grados hasta llegar a los 360 grados. Listo. Y acá ya no tenemos ningún norte. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, sigamos acá con activar. Vamos a hacer la función que Natalie nos dijo que podíamos también sacar la estadística, y se llaman zonal. Las herramientas zonales permiten sacar estadísticas a partir de una zona, o sea, de una porción del terreno, y esa es la otra herramienta que tengo por acá. Funciones, bueno, estas funciones de interpolación y generalización las vemos después. Esto es parte de raster, pero digamos que es una clase completa para interpolación. Es una de las herramientas que más les va a servir en la carrera. ¿Qué es una interpolación? Básicamente estimar valores a partir de valores discretos, ejemplo, puntos donde no tenemos. Entonces esa es la estimación. Tengo un valor acá 27 y otro acá 13. Bueno, acá en el medio, ¿qué hay? Listo, eso es una interpolación. Listo. Las zonales, las funciones zonales lo que hacen es que a partir de una porción de terreno, lo que hago es que intento obtener valores de otro raster. Entonces, un ejemplo clásico de esto. Para la comuna
¿Cuál comuna quieren? Díganme un número. 11. 11, 12, 13. Bueno, comuna 11. Para la comuna 11, ¿cuál es la altura promedio de esa comuna? Entonces uno podría decir, hacer una extracción o podría decir, directamente hacer una estadística zonal. Entonces, ¿cuál es la comuna 11? Vamos a buscar cuál es la comuna 11. La comuna 11 es esta. Eso es Belén. Esta es la comuna 11. Vamos a sacar la comuna 11. Datas por datos. Comuna 11. Para esa comuna 11, entonces vamos a sacar cuál es el valor de altura promedio. Entonces dejemos acá el mapa de la elevación. Entonces, estadística, nos vamos para en análisis espacial, nos vamos para zonal, nos vamos para zonal estadística. Y lo que permite esa herramienta es, venga, mire lo que dice, dígame cuál es el dato que tiene la zona. Para mí es la comuna 11. Dígame un objeto que me permita decir cuál es la zona o cuál es el valor de la zona. Dejémoslo con Object ID. ¿Cuál es el campo que tiene los valores? Para mí el campo que tiene los valores es el punto 9 que tiene las alturas. Él me va a generar un raster, entonces vamos a poner el raster. Desea guardar 10. Punto 10. Y la estadística que me permite pedir son las siguientes. Vea, dígame cuál es la media, cuál es la mayoría, cuál es el máximo, cuál es la mediana, cuál es el mínimo, la minoría, el rango, cuál es la desviación estándar, la suma y cuál es la variedad. ¿Tienen claros cuáles son esas estadísticas? Por lo menos las básicas. El promedio es la media. La mediana es el que más veces se repite. El máximo y el mínimo. Y el rango es que me dé el valor restándole al máximo el mínimo. O sea, desde qué valor hasta dónde se mueve. Esas son como las estadísticas que uno va a utilizar en promedio. ¿Listo? Que me dé el promedio le estoy pidiendo. Y mire lo que hace. Pero el valor que se metió ahí es solamente de la comuna 11. Solamente la comuna 11. Le voy a decir que me dé la altura solamente de la comuna 11. Yo podía también meter todas. Es más, puedo incluso pedirle que me dé el valor para cada comuna. Ya les muestro cómo se puede hacer. Mire que en el punto 10 lo que hizo fue que me generó un raster. Y ese raster, mire que tiene un solo valor, ¿sí se dan cuenta? ¿Qué valor tiene? Vea, la comuna 11 está en la cota 1495.91. Ese es el valor para la comuna 11. O sea que la gente en Medellín, cuando dice que estamos en los 1400 metros, no está tan mal. Están hablando de su entorno. Listo. Yo lo puedo hacer también para todas las comunas, pero entonces le tengo que decir que me dé el valor según el atributo que me define que es cada comuna. ¿Quién es el que me tiene cada comuna? Pues el valor que dice comuna, si lo ven. Listo. Vamos a hacerlo para ese caso, para que veamos que nos va a salir un raster donde cada celda de la comuna tiene el valor de elevación de la comuna. Y lo hago igual. Zonal Statistic. Le puedo decir, venga, démela para todas las comunas. A partir del campo comuna, consulte el valor de elevación en el punto 9. Vamos a guardar este como punto 11, punto 10. Y vamos a hacer deme todos los valores medios de altura. Ok. Mire que hace eso. Mire que para cada comuna tiene un color. ¿Y qué es cada color? Un valor de altura. Miren que vamos a tocarlo. Pongámosle a esto, que esto es el punto 11.
Vean, para el corregimiento por acá de San Cristóbal, este es San Cristóbal, sí, la cota es la 2208. Voy a hacer. Para la comuna 1, la cota normalmente es la 1786. Para la comuna 9 la 1650. Para la comuna, ¿esta cuál es? 1536. Listo. Y así para la comuna 13 la 1600. Ya se dan cuenta por qué depende de las personas donde viven en Medellín, dicen que la 1400 o la 1700. Listo. Muchachos, claros. Santa Elena, 1300, 2300. Bueno. Y miremos la última herramienta. Que la última herramienta es bastante interesante. Tengo acá las funciones de reclasificación. La clase pasada hemos visto un poco de eso cuando hablamos del condicional. Vimos que el valor del condicional lo podíamos hacer también como un valor de reclasificación. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos la vez pasada fue decir, venga, reclasifíqueme entre 0 y 2000, 2000, 3000 y 3000 hacia arriba. Pero entonces miren pues este ejemplo para que lo hagamos, que es interesante. Piensen en el ejercicio que uno siempre le hacían en el colegio. Creo que a todos se lo hicieron. Y les ponían a uno a graficar, venga, dígame qué es cálido, qué es templado, qué es frío, qué es páramo y qué es nieves permanentes o nieves perpetuas. ¿Se acuerdan? Y le ponían a uno a dibujar qué eran los productos que daban en el clima cálido, qué era lo que daba en el templado, en el frío, en páramo. Y hay veces otros profesores eran un poquito más creativos y nos decían, venga, dibujen los animales de cada piso térmico. Entonces, hagamos eso, vamos a clasificar ese mapa que tenemos de elevación de toda esa zona andina por los pisos térmicos. Entonces, ejemplo, podemos decir, el cálido va a ser 1, el templado va a ser 2, el frío va a ser 3, el páramo 4 y nieves perpetuas 5. Mire que si fuéramos a hacer eso por un condicional, tendríamos que hacer 5 condicionales y después empezar a sumar todos los condicionales. Eso es para nada práctico. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es un proceso de reclasificación. ¿Qué es un proceso de reclasificación? La reclasificación es coger algo que tiene valores que son continuos y numéricos y volverlos discretos. Entonces estamos hablando que tenemos un mapa que va en elevaciones desde menos 32.000 hasta 17.000 y lo que vamos a tener al final es un mapa con 5 números. ¿Listo? Entonces, ¿qué son valores continuos y numéricos? Ese mapa que va desde menos 32.000 a 17.000. Hay valores de 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y así hasta el infinito. El mapa que obtenemos, por lo tanto, es un mapa donde vamos a tener números enteros y solamente 5 clases o 5 categorías. ¿Cómo se hace eso? Entonces, abro un nuevo data frame. Ya se han dado cuenta que me encanta trabajar con data frame. Tengo el mapa de elevación. La herramienta de reclasificación las van a encontrar acá, se llama Reclass. Les aumento el tamaño. Espacio Análisis Tool, Reclass. Reclasificar. Listo. Modelo digital de elevación. Vamos a poner que lo que tenemos de entrada son valores, los rasters no nos van a dar otra cosa diferente y los rangos que tenemos son diferentes. Tenemos un rango que es desde 0 a 1000, después de 1000 a 2000, 2000 a 3000 y de 4000 hacia arriba. Entonces vamos a cambiar estos rangos, no tenemos tantos. ¿Cómo se cambian esos rangos? Clasificar. Y podemos definir
son rangos, desde 0 a 1, desde del valor que es menos hasta 0, que no nos interesa y sale, entonces es un primer rango. Después, Profe, señor, tengo una pregunta con respecto a las estadísticas que aparecen ahí. sí, Que es la media, todas son las mismas medias de todo el raster. es la misma medida de todo el raster, pero hay que poner un poquito de cuidado con esta media y con la media que aparece en el otro lado. Si uno no quisiera equivocarse nunca, uno lo que debería hacer es lo que Natalie nos dijo, y es utilizar el Zonal Statistics. Esa herramienta siempre nos va a dar el mismo resultado. Hay veces, es una aclaración que les hago, esta medida que aparece acá es un resultado rápido de él hacer una lectura del mapa. Hay veces puede equivocarse, hay veces, es muy Porque, raro. Cuando tú lo preguntas, yo lo respondí con reclásica, pues eso está que estamos viendo. Pero esa era mi duda, que pues de saber si esto es para eso. David, si es la media, esa sí es la media y te lo confirmo, es exactamente la media. Lo que pasa es que como es una lectura temporal de los valores que hay ahí en el mapa, hay veces, he tenido como 2 casos muy específicos donde no me ha salido el valor de la media, que difiere un poquito, no en gran medida, pero difiere un poquito. Listo, entonces tengan cuidado con eso. Entonces recuerden que esta clasificación se mueve de una manera muy sencilla. Estamos hablando valores de menos a 0, eso sale, pero es un rango. De 0 a 1 van 2, de 0 a 1000 van 2, de 1000 a 2000 3, de 2000 a 3000 vamos en 6 rangos, ¿cierto? Fácil, vean, acá hacemos los rangos más fácil, vean, una clase, 2 clases, 3 clases, 4, 5, y lo que está por debajo de esto son 6 clases. Listo. Entonces, teniendo claro las clases, lo que hacemos es que las cambiamos, vamos para 6 clases. Y hay 2 maneras de modificarlo. Recuerden que hay una que es visual, que es moviendo acá, y ese valor se actualiza acá. Entonces podríamos tener la última que es 4000, la otra que es 3000, ¿cierto? Pero la manera más adecuada es definir exactamente el valor. Lo primero es que el valor mínimo y el valor máximo no se cambian. Entonces el mínimo no nos aparece para cambiarlo, el máximo siempre nos aparece. Entonces el máximo nunca lo cambiemos, dejémoslo así, este dato se queda tal cual está. El primer valor entonces va de menos 32.000 a 0, de 0 a 1000, de 1000 a 2000, a 3000, a 4000 y de 4000 a lo máximo. Si yo le doy OK, se van a dar cuenta que tenemos las clases organizadas acá, vean. De menos a 0, pues es un valor que no nos interesa, y lo que no nos interesa podemos borrarlo. Se va. El piso térmico cálido es 1, 2, 3, 4 y 5. Así habíamos quedado. Sí, señorita. ¿Usted escogió 6 clases porque usted quiso? No, yo no cogí 6 clases porque yo quise. Recuerde que nosotros vamos a clasificar el mapa que tenemos de elevación en cálido, templado, frío, páramo y nieve. Entonces acá hay 5 clases. Pero el problema es que también tenemos números negativos. Entonces, como tenemos números negativos, vamos a sacarlos. Todo lo que sea menor a 0 se va del mapa. ¿Sí o no? Se supone que todo lo que es menor a 0 está por debajo del agua. Sí, ya vi, profe. Sí. Entonces, por eso definí 6. De menos a 0, de 0 a 1000, de 1000 a 2000, 2000 a 3000, 3000 a 4000 y 4000 hacia arriba. Bueno. Y vamos guardando. Punto 12. Punto div. Listo. Y ok, miren lo que tenemos.
tenemos los pisos térmicos. Vamos a poner esto colores diferentes. De azul a... sí, está bien. Listo. Climas cálidos, templados, fríos, hasta que llegamos al más oscuro, que es el páramo. Entonces acá estamos viendo unas zonas de páramos, otra zona de páramo, otras pequeñas zonas de páramo. Listo. Y Medellín se supone que está en un clima templado. Yo creo que ese ejercicio de los que hacíamos en el colegio está un poquito... Yo no creo que en Medellín estemos en templado. Yo siento mucho calor. Porque en Santander hay páramo y ahí está rojo. ¿Dónde? No, espérenme. Busquemos a Santander antes de que digamos que hay páramo. Venga, pongámosle un mapa base para que lo ubiquemos. Listo, que hay zonas que yo ubico fácil, pero Santander es de esas zonas que a mí me da un poquito de dificultad. Vamos a ver. Bueno, recuerden que eso es una clasificación muy aleatoria. Pues de 4000 hacia arriba es páramo. 4000 hacia arriba. No, páramo, perdón, es de 3000 hacia arriba. Vamos a ver Santander. ¿Qué parte de Santander quieres? No, pero es que yo sé que en Santander hay un páramo de Santurbán, pero ahí no se ve. Ubiquemos a Santurbán. Por lo menos. ¿Sabes cuáles son las coordenadas de Santurbán? Yo creo. Venga, ubiquémoslo y salgamos de las dudas. Venga, ubiquémoslo, espérenme un segundo. Bueno, muchachos, esas son realmente las herramientas que vemos hasta hoy. Digamos que la próxima clase lo que vamos a hacer es un taller completo, listo. Entonces lo que hago es que la próxima clase les pongo un taller y estoy resolviéndolo paralelamente con ustedes. Entonces ahora sí, las preguntas que tenían, vamos hablando mientras que buscamos a Santurbán, vamos a hablar de las preguntas. Gustavo, tú tenías varias con respecto a la dinámica de las evaluaciones. ¿Cierto que esa era la pregunta? Fui yo la que pregunté. Ah, bueno. Pues en este momento no está tampoco muy definido. Lo que sí es claro que yo creo que vamos a tratar de hacer es que vamos a definir por lo menos una evaluación, o sea, casi que un seguimiento cada semana. Específicamente cómo va a ser, no, pero yo creo que lo que sí vamos a hacer es una evaluación por lo menos por semana. Listo. ¿Cómo va a ser? Yo creo que vamos a tener más o menos la misma dinámica. Les entrego unos datos, les entrego un enunciado, se da a partir de una hora, se da un tema para cada uno y se da una hora para la entrega. ¿Listo? Vamos a tratar de hacerlos en el horario de clase, esa es como la idea, para poder ir resolviendo dudas, preguntas o inquietudes y así lo vamos a resolver. Exactamente cómo va a ser, todavía no lo tengo, pero yo creo que hemos avanzado un poquito en cuanto a la forma como se entrega. Lo vamos a seguir entregando con un enlace al Dropbox. Y lo que va a ser de pronto diferente es la manera como lo vamos a abordar, en qué momento. Pero yo creo que ya el lunes les tengo claro cómo se hace Santurbán. Páramo de Santurbán. Claro. Todo esto de acá para acá es Santurbán y este páramo es Raticuba Blanco. Y si está, este sí está ahí. Karen, vea, se lo muestro. Yo no lo veo. No, por eso se lo voy a mostrar. Véalo acá. Este es el Raticuba. Y esta esquina que está viendo acá, esto. Mira, para que si ve la L, como la L invertida,
allá. Véala acá. Véalo acá. Este es el páramo de Santurbán. Este pedacito que está acá. Ay, sí, es verdad. Sí. Y está entre vetas. Vamos a ver si nos aparece el nombre. Espera, no aparece el nombre. Pero está al lado de Bucaramanga. ¿Entre zonas? Entre Pamplona, Bucaramanga. Vea Pamplona acá y Bucaramanga. Entonces, bueno, no están tan malos profesores del colegio. Bueno, eso es con respecto. Bueno, eso es con respecto a la dinámica, muchachos. Santander sí está. Bueno. Pues muy bueno porque no salía. Yo pensé que no alcanzaba. Ese raster, sí, no, ese raster es bastante grande, David. Me parece muy grande, pero es bueno para hacer los ejemplos. Listo, bueno. Importante. Entonces, la próxima semana, el lunes, vamos definiendo cómo va a ser el taller de esa semana. Seguramente lo hacemos ese lunes hacemos un taller. Ese taller básicamente es para que practiquemos estas herramientas y salgamos de dudas, nos demos los tropezones que hay que darnos. Y el miércoles continuamos con las clases de raster. Puede ser que ese miércoles dejemos el taller para hacerlo, listo, pero ya les estaré contando. Yo creo que la forma de evaluar no va a ser muy diferente. Sí, Laura. Me salí, ¿puedo volver a repetir, por favor? Claro. Estamos hablando que hasta acá termina la clase de hoy. Listo. Que la evaluación en este momento creo que va a ser muy similar a como la venimos haciendo. El mecanismo de entrega va a ser el enlace en el Dropbox, se deja un enunciado, se deja unos datos y un tema para cada uno. Se resuelve el taller que estamos haciendo y lo que hace es que se entrega ese enlace. Lo que voy a intentar hacer es que sean más continuas las evaluaciones para tener, digamos, que un mejor control del seguimiento de cada uno. Entonces, lo ideal sería que cada semana hiciéramos un trabajo de seguimiento para poder saber cómo vamos. ¿Listo? Y esos trabajos serían obviamente la evaluación de ese 25. Eso es lo que estamos proponiendo. En orden de ideas, tenemos alrededor de 6 semanas para evaluar. O sea, tenemos la próxima más otras 5. Tenemos la próxima que es antes de Semana Santa y después, incluyendo Pascua, tenemos 5, otras 5. O sea que tenemos, digamos, 6 posibles evaluaciones. Entonces ahí vamos viendo cómo lo hacemos, listo. Pero sería cada semana. Serían obviamente más pequeños, serían unas evaluaciones más breves. Sí. Usted este lunes va a ser entonces ya así que a las, pues como con atas, si se puede a las 8 y a las 10, dependiendo de la hora que uno pueda entrar, ¿cierto? A las 8 voy a estar y a las 10 voy a estar. Pueden estar a cualquiera de las 2 horas. Y vamos a ver lo mismo que damos a las 8, lo vamos a ver lo mismo que damos a las 10. Aló. Bueno, profe. Listo. Con respecto a algún detalle más en la evaluación, no lo tengo. Una pregunta, Gustavo, David, todos. ¿Quién más? ¿Hay alguien que falte acá que no esté en ese chat? Yo no veo a Michael. Michael no lo veo, pero creo que Michael copió. Michael sí ha estado en las ¿cómo se llama? En las charlas anteriores, pero acá no lo vi hoy. Tienes toda la razón, Karen. Y ahorita le hablo a Verónica. Sí. Falta Juan Pablo García, que no lo volví a ver tampoco, a Pablo García, perdón. Y bueno, nos queda faltando quién más. Cristian, pero Cristian sí había ya desistido. Bueno, muchachos. No, muchachos, les agradezco entonces haber estado hasta esta hora. Y si van teniendo preguntas, me van diciendo, listo. Vamos resolviendo lo que tengamos por WhatsApp. Importante. Pero entonces esta semana no se sacarían, no se harían talleres, no desde la próxima. Desde la próxima, esta semana no. Vale. Sí, no. Usted nos avisa. Claro, yo les estoy siempre avisando cuando hay taller.
Sí, ustedes de todas maneras se dan cuenta más rápido que yo. Yo digo algo y ustedes ya lo saben todos. Ustedes tienen buena comunicación. Enseguida nos manda el link de la clase. Enseguida les monto, les voy a montar la grabación en YouTube y les mando obviamente el enlace. Denme un momento porque el video se demora cargando. ¿Listo? ¿Cómo? Si esto no va a alcanzar de abril, si lo meten más los días que vamos a abrir. Valentina, yo creo que esto se va a extender. Yo no creo que esto pare el 13 de abril por lo que uno pues ve. Pues hasta el 30 de mayo. Por lo que ve uno en el mundo, pero por lo que uno ve en el mundo que está pasando. Pero vuelvo y le digo, yo no tengo... ¿Cómo, Valentina? También dijeron que iban a aplazar el semestre, pues porque se iba hasta el 30 de mayo. Valentina, hay varias preguntas que como ustedes las tienen, créanme que nosotros también las tenemos y no tenemos respuesta a eso todavía. Una es, por ejemplo, el parcial con ustedes, ¿qué va a pasar? Sé que la directriz en este momento es hasta que lleguemos a presencial se resolvía el tema del parcial. Por el momento a nosotros no nos han dicho nada más. Y con respecto al, pues digamos que a la condición de teleclases, de clases digamos en virtuales, sé que se van hasta el 13, pero vuelvo y le digo, lo que uno ve en el mundo con lo que está pasando es que esto no va a parar el 13, esto posiblemente se extiende un poquito más. Yo creo que en ese sentido las clases se seguirían desarrollando de esa manera. La pregunta es qué estrategia vamos a montar sobre el parcial y sobre el final. Por el momento no lo sé. Con respecto a lo que tú dices de que si el semestre se va a aplazar, hasta el momento a nosotros no nos han dicho nada, absolutamente nada de eso. Listo. Si nos hubieran dado un comunicado, yo creo que se los hubiera compartido, pero por el momento nosotros no tenemos información de que se vaya a aplazar. Entonces por el momento... Pero no se puede proponer que el parcial no lo hagan virtual. Pues yo veo que, por ejemplo, en la nacional que estudia mi novio, ellos están haciendo todos los parciales virtuales. Yo me imagino que para unas cosas sí pues eso habrá que desarrollarlo conforme vaya avanzando la situación laboral. Eso no depende de nosotros, de los profes, depende más de la decanatura. Entonces, se han hecho unas propuestas, esperemos a ver qué pasa. Yo de todas maneras apenas tengan la información yo las comparto. Está bien. Sí, porque es que... Bueno, profe, gracias. Más no les puedo decir. ¿Listo? Mejor dicho, es que ni siquiera es que no les puedo decir, más no tengo para decirles. Que es importante la aclaración, listo. Hasta el momento me dejaré crecer entonces el bigote, listo. Se cuidan muchachos, que descansen, que tengan buena noche. Laura, usted y yo teníamos una reunión pendiente, ¿cierto? Sí. ¿Ya solucionó su problema o no lo ha solucionado? No lo he solucionado. Si métase a GIS y le sale lo mismo. Bueno, entonces hágame un favor, espéreme un momento, yo tengo una reunión ya con los profes y vuelvo y la invito por acá por Teams, ¿listo? Bueno, vale, está bien. ¿Más o menos a qué hora? Yo pienso que por ahí es media hora más o menos. Bueno, pues hágale pues. Bueno muchachos, bueno, gracias. que tengan buenas noches, se cuidan.